Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Neslihan Atagul rompe el silencio un año después de la trágica pérdida de Burak Özçivit, todavía escucho su voz. La historia que vamos a compartir hoy con ustedes es profundamente emotiva y ha tocado el corazón de millones. Hace exactamente un año, el reconocido actor turco Burak Özçivit perdió la vida tras una dura batalla contra el cáncer. Su partida dejó una profunda huella en sus fanáticos, su familia y en especial en su colega y amiga cercana, Neslihan Atagul. Hasta ahora, Neslihan había guardado silencio sobre esta dolorosa pérdida. Pero ayer, finalmente habló. En una entrevista conmovedora, reveló lo que ha vivido durante este último año. La entrevista fue realizada en un ambiente íntimo, alejado del bullicio mediático. Neslihan, vestida de manera sencilla pero elegante, comenzó diciendo, durante todo este tiempo, intenté entender por qué la vida puede ser tan cruel. Perdí a alguien que significaba mucho para mí, no solo como colega, sino como ser humano. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho su voz. Sus palabras resonaron con un profundo dolor, pero también con amor. Burak y Neslihan compartieron pantalla en varias producciones y entre ellos existía una química especial que traspasaba la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, su cercanía era evidente para todos. Recuerdo el último mensaje de Burak, continuó ella, con la voz entrecortada. Me dijo, no tengas miedo, Neslihan. Esto también pasará. Sé fuerte, por ti y por los que amas. Aún con todo el dolor que sentía, él pensaba en los demás. Esa era su esencia. Durante la entrevista, Neslihan confesó que pasó meses sin poder dormir. Se alejaba del mundo, no respondía llamadas, evitaba eventos públicos. No estaba lista. No podía fingir una sonrisa. Cada vez que alguien me preguntaba por él, sentía que algo dentro de mí se rompía de nuevo. Pero lo que más sorprendió fue su revelación de experiencias inexplicables. Hubo noches en las que sentí su presencia en mi casa. Como si me estuviera cuidando. Una vez, estaba leyendo un guión y escuché claramente su risa. Pensé que me estaba volviendo loca. Pero luego, me sentí tranquila. Como si él quisiera decirme que estaba bien. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Los seguidores de ambos actores comenzaron a compartir mensajes de apoyo. Eres muy valiente, Neslihan, gracias por compartir tu dolor con nosotros, Burak siempre vivirá en nuestros corazones, eran algunos de los comentarios que llenaron las redes sociales. En un momento especialmente conmovedor, la entrevistadora le preguntó si pensaba que algún día podría superarlo. Neslihan respondió con una sonrisa melancólica, no se supera. Se aprende a vivir con ello. Y yo estoy aprendiendo, día a día. Pero cada vez que alguien menciona su nombre, mi corazón se encoge un poco. Al finalizar la entrevista, Neslihan miró directamente a la cámara y dijo, a las personas que han perdido a alguien, les digo que no están solas. El dolor es universal, pero también lo es el amor que dejamos atrás. La revelación de Neslihan no solo tocó a sus seguidores, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre el duelo y cómo las personas que pasan por este tipo de pérdidas se enfrentan a la ausencia de un ser querido. La pérdida de Burak, quien fue una figura tan importante no solo en la televisión, sino también en la vida personal de muchos, ha dejado una marca indeleble en quienes lo conocieron. En la cultura turca, la muerte de una figura pública como Burak tiene un impacto mucho mayor que el de un simple fallecimiento. La comunidad sigue de cerca las vidas de sus estrellas y se conecta emocionalmente con ellas, como si fueran miembros de la familia. Es por eso que el dolor de Neslihan no fue solo suyo, sino de miles de personas que compartían su aprecio por Burak. Sin embargo, a pesar de este apoyo masivo, Neslihan reveló que la soledad ha sido una constante en su vida durante este tiempo. Hay días en los que siento que nadie puede entender lo que siento, pero entonces me acuerdo de todas esas personas que me escriben y me dicen que entienden mi dolor. Eso me da algo de consuelo.
La relación entre ambos actores, aunque siempre fue profesional en la superficie, se convirtió en una amistad entrañable que trascendió las fronteras del trabajo. En sus primeros años de carrera juntos, muchos observaban cómo se ayudaban mutuamente, tanto en el set como fuera de él. Esta conexión fue creciendo y fortaleciéndose con el tiempo, y cuando Burak comenzó su lucha contra el cáncer, Neslihan estuvo a su lado, dándole apoyo en cada paso de su enfermedad. Fue una etapa dura para ambos, pero también un testimonio de su fortaleza y su amor mutuo. Neslihan recordó con cariño algunos de los momentos más felices que compartieron fuera del trabajo. Recuerdo los viajes, las cenas tranquilos en casa, las risas compartidas por cosas pequeñas. Burak tenía una forma de ver la vida que me enseñó mucho. Siempre encontraba belleza en las pequeñas cosas. Aunque su vida estuvo llena de desafíos, su actitud ante todo lo que enfrentaba era inspiradora. A pesar de la tristeza que la embarga, Neslihan ha encontrado consuelo en sus recuerdos y en la idea de que Burak sigue con ella de alguna manera. Al principio pensaba que jamás podría superar esta pérdida, pero ahora siento que, de alguna forma, él sigue cerca de mí. Su energía sigue presente en cada paso que doy. En cada proyecto que emprendo, pienso en él. De alguna manera, creo que él estaría orgulloso de lo que hago, aunque no esté aquí físicamente. El hecho de que Neslihan haya compartido tan abiertamente su dolor con el mundo ha hecho que muchos seguidores se sientan más cerca de ella. En una época donde el dolor se mantiene frecuentemente oculto detrás de la fachada de las redes sociales, la honestidad de Neslihan ha sido un rayo de luz. La vulnerabilidad que mostró al hablar sobre su duelo ha ayudado a muchas personas a sentirse menos solas en sus propios procesos de sanación. Además, la entrevista ha abierto la puerta a una conversación más profunda sobre la importancia de la salud mental. En muchos casos, las personas que enfrentan una pérdida no solo sufren físicamente, sino que también atraviesan una profunda crisis emocional. La soledad, la desesperanza, la sensación de vacío y la incapacidad para procesar lo sucedido son solo algunas de las muchas dificultades que enfrentan los que pierden a alguien cercano. Por ello, buscar ayuda o simplemente poder hablar de ello, como hizo Neslihan, puede ser el primer paso hacia la sanación. El testimonio de Neslihan también ha puesto de relieve el impacto de la fama en la vida privada de los actores y artistas. A pesar de ser figuras públicas, ellos también son humanos, enfrentando los mismos problemas que cualquier otra persona. La gente piensa que porque somos famosos, tenemos una vida perfecta. Pero no es así. También tenemos dolor, tenemos miedo, tenemos inseguridades, confesó Neslihan en su entrevista. Las personas que seguían a Burak y Neslihan, que compartían su trabajo en pantalla, ahora sienten una conexión más profunda con ambos, porque han aprendido que detrás de esos personajes hay seres humanos que sufren y que aman. Esa es la verdadera lección que nos deja la historia de su amistad y la lucha de Burak. Queridas seguidoras, hoy hemos compartido con ustedes una historia real, llena de dolor, amor y esperanza. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios sobre esta emotiva historia. ¿Alguna vez han sentido la presencia de alguien que han perdido? Las leo en los comentarios. Hasta el próximo video.